En este curso se estudiaron dispositivos microfluídicos. Estos están compuestos principalmente por un sistema aerodinámico para la gestión de los fluidos y un sistema de análisis cualitativo y cuantitativo para analizar la muestra. Actualmente se usan para análisis químicos o de ciencias de la salud como la medicina. Con ellos es posible estudiar determinados fluidos a escala muy pequeña y tienen menor tiempo de respuesta. Esto se debe gracias a la posibilidad de generar, por acción de la gravedad, un flujo microscópico que por un sensor obtiene toda la información necesaria. Ahorita se usan tubos y bombas pues para poder lograr el flujo constante, porque pues es difícil sin usar las bombas debido a la ley de Torricelli, por lo que el frasco de Mariotte es un dispositivo que al combinar la mecánica y la aerodinámica se puede estudiar un comportamiento y un flujo constante. Es un dispositivo que mantiene un caudal constante, consta de un frasco con un hoyo en el fondo y una tapa con un tubo vertical. Para estudiar la botella de Mariotte se estudiaron algunos principios que fue la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. En un frasco abierto, la velocidad de salida es siempre proporcional a la altura del líquido. Sin embargo, en el frasco de Mariotte, esta solo depende de la altura entre el tubo vertical y el orificio. Considerando en la ecuación de Bernoulli que la altura es constante, pues la velocidad de salida será constante. Para poder realizar los experimentos, primero se armó el dispositivo, usando un recipiente cilíndrico regular, para que el volumen fuera el mismo, bueno, no el mismo, pero fuera constante en todas las etapas. Un popote de metal con un diámetro de 1 centímetro para que sea el tubo vertical y un tubo de 0.4 milímetros de diámetro para que fuera el tubo de drenaje. En el primer experimento se tuvo que entender la acción de la presión sobre el fluido y entender el teorema de Torricelli y cómo es que el flujo permanecía constante. Se decidió realizar el experimento 6 veces para poder obtener datos. Al montar el experimento se deseó usar una altura constante del popote vertical en todos los experimentos. Y para empezar se tomaron todos los datos y se organizaron en tablas, midiendo las alturas del líquido respecto al tiempo. Y con ellas se pudo calcular la velocidad de la superficie del líquido dentro del frasco y se pudo calcular la velocidad del flujo de salida de dos métodos, el teorema de Torricelli y por el gasto. Se pudo por el gasto debido a que la forma del frasco era uniforme. Y con estos datos se pudo calcular la energía cinética por unidad de volumen en el flujo de salida y se pudo comparar los cálculos hechos por el teorema de Torricelli y los cálculos hechos por el gasto, que presentaban una diferencia debido a que unos eran completamente experimentales y los otros se hacía uso de una fórmula preestablecida. En el siguiente experimento se deseó medir la aceleración de la gravedad. Para esto, utilizando el mismo dispositivo, lo que se cambió fue la altura del tubo vertical para ver cómo esto afectaba la aceleración en cada medición. El experimento se realizó 10 veces con 10 diferentes alturas y los datos se organizaron de igual forma en tablas. Y para poder calcular la gravedad, primero se calculó la velocidad de salida del flujo de salida con la ecuación de continuidad. Al calcular la velocidad de la superficie, pues al ser hacer un área transversal constante en todo el frasco y un área transversal constante en todo el tubo de salida, se puede usar la ecuación de continuidad para así saber qué velocidad tenía el flujo de salida y con ella despejar en el teorema de Torricelli la gravedad. En ambos experimentos, para poder llegar a un resultado más exacto, se usaron medidas de tendencia central, se usó la media, después su desviación estándar y su error experimental para poder dar así un valor exacto o más exacto en cada uno de los nodos medidos de todos los experimentos. Adicional, en el segundo experimento se hizo una tabla en la que se comparaban todos los valores de gravedad obtenidos comparados con su media para ver el comportamiento de estos cálculos, en el cual, buscando que fuera una gravedad constante, se esperaba que se obtuviera una línea horizontal, la cual se obtuvo después de realizar todos estos experimentos. En estos experimentos fue posible entender a fondo acerca de los conceptos fundamentales de la dinámica de fluidos, así como de métodos estadísticos, y al mismo tiempo se aprendió acerca de un dispositivo que puede cambiar la forma de análisis en distintas disciplinas y cómo estos conceptos y este experimento pueden ayudar a deducir cómo mejorarlo.